Saludos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es para mí un gozo tener hoy con nosotros a un invitado para mí sumamente especial, un hermano en Cristo que Dios ha usado en mi vida y usó en el pasado en mi vida, pues de muchas maneras, y una de ellas fue para que yo esté en el ministerio. Hermano José Boker, bienvenido. Pues gracias, hermano Juan. Para mí es un privilegio estar en este podcast y gracias a Dios por la oportunidad. Amén. Hermano José Boker fue misionero en México. Él trabajó ahí en el ministerio de la Iglesia Bautista Monte Abarim con el hermano Mike Patterson y ellos arrancaron esa obra. Muchos recuerdos, hermano José. Yo sé que hay muchas memorias y una de ellas, para mí en lo personal, es que cuando el Señor me salvó a mí, a mi familia, hermano José Boker era pues el asistente del pastor, el copastor. Yo también era el pastor de jóvenes y entonces me tocó estar bajo su enseñanza, bajo su influencia, pero también era el director del Instituto Bíblico de la Iglesia Bautista Monte Abarim, así que él fue mi maestro en el Instituto Bíblico de la Iglesia. Y hermano José, cuántos recuerdos, y estoy haciendo esto con un propósito porque yo sé que hay hermanos que van a ver esto, que también tendrán esos recuerdos, pero muchísimas gracias por esa influencia en nuestro país, en México, sirviendo a nuestro pueblo, y esa influencia, repito, de ti, de tu vida, hermana Tina, de toda la familia que Dios usó de manera tan especial también para comenzar una iglesia en la Ciudad de México. Pues Juan, gracias por estas palabras. Sí, muchos recuerdos lindos. Precisamente anoche estuve repasando unas fotos que encontré en la casa de mi mamá y muchos recuerdos de los hermanos en Cuernavaca, tanto en la Ciudad de México, y hasta unas fotos del Instituto Bíblico ahí en Monte Abarim, con el salón lleno de alumnos. El mejor de los alumnos era Juan Álvarez, siempre. Y después me pagan, ¿no? No, gracias a Dios por la oportunidad de haber trabajado en México, y para mí es una maravilla, una bendición ver cómo la obra sigue adelante por la gracia de Dios con los que siguen fieles. Y tú hablaste de jóvenes. Ya no somos jóvenes, pues no somos tan joven como antes, pero aquí estamos, sí, hermano, y gracias. Amén, hermano José. Cuando estaba pensando en este nuevo proyecto del podcast de Enlace Misionero, estaba orando para que Dios me mostrara quién podía compartir enseñanza y también qué tema podía compartir esta persona que Dios pusiera, bueno, me guiara a pedirle si estaría dispuesto a enseñar. Entonces pensé, y bueno, hablamos tú y yo acerca de un tema que es permanece. Sí. Permanece, que es, desde luego, tengo buenas historias al respecto, que Dios te usó para que yo pues permaneciera, ¿no? Una historia muy conocida que hemos comentado, sí, bueno, pasando un tiempo difícil y tú y yo hablando, porque tú eras como mi tutor, de alguna manera, mi consejero, y recuerdo que tú usaste una palabra que era aguanta. Juan. Aguanta, ¿verdad? Aguanta, 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 y desde luego suena fácil, pero pues muchas veces no lo es. Entonces, hermano José, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vas a compartir en cuanto a este tema? ¿Qué quiere decir o qué implica el permanecer en la obra del Señor, ser fiel? Pues la idea de permanecer en Cristo es el principio fundamental para cualquier cristiano, pero especialmente para los que estamos en el ministerio, porque muchos
comienzan bien, pero no terminan bien. Y yo creo que nuestra meta debe de ser siempre de permanecer en Cristo, así en la obra, para terminar bien nuestra carrera. Y sin este principio en la vida, no lo podemos hacer. Y la base de esto está en Juan 15, ¿no? Versículos 4 y 5, cuando Cristo da el ejemplo de la vid. Y él dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y básicamente es un principio que todos tenemos que entender en cuanto a la vida cristiana, tanto el ministerio. Amén, amén, hermano José. Dije que a veces la idea, o sea, la enseñanza, pues puede sonar fácil, pero muchas veces no lo es, porque en la naturaleza humana, pues buscamos muchas veces nuestros propios caminos. Pues sí. Y cuando nos damos cuenta, nos estamos alejando, ¿no? de lo que es el propósito del Señor. Mencionabas también el otro día que hablábamos acerca de la importancia de caminar con Dios, Sí, caminar con el Señor. y básicamente permanecer en Cristo es esto. La palabra permanecer aquí simplemente significa morar o hacer su residencia, ser residente ahí. Pues en Juan 14, el versículo 2, que un versículo que sabemos muy bien, conocemos muy bien, en la casa de mi Padre, dice Cristo, muchas moradas hay. Habitaciones, digamos, mansiones, algunos dicen, ¿no? Pero muchas moradas hay. Y en el griego, el moradas es la misma palabra básica de permanecer, lugar de permanecer. De hacer residente ahí es caminar en comunión con Jesucristo, depender solo de Él, porque es el Maestro, Él es nuestro Salvador. En cuanto a la salvación, claro, no podemos ser salvos aparte de Cristo. Pero no es solo esto, es también poder estar en el ministerio, poder ganar almas, poder hacer lo que quiera en la vida cristiana, depende de Cristo y solo en Cristo. Y lo importante de permanecer en Cristo es estar en la palabra de Dios, porque Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, pero también tenemos el verbo escrito, la palabra escrita, la palabra de Dios. Y dice Cristo en el versículo 5, el versículo 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El versículo 7 de Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, en el transcurso de los pensamientos que vamos a dar en diferentes episodios, vamos a hablar de esto, de la palabra de Dios y qué significa y qué es permanecer en Cristo. Es la importancia de permanecer en Cristo. Hermano José, entonces entendemos que el caminar con Dios es tan importante y desgraciadamente a veces, sin darnos cuenta, de una manera muy sutil, nos confiamos y comenzamos a seguir nuestros propios caminos y comenzamos a hacer la obra de Dios en nuestra propia fuerza. Eso evidentemente es algo que puede pasar también. Pues claro que sí, especialmente cuando uno ha estado caminando, sirviendo a Cristo muchos años y ya sabe cómo uno, como en el ministerio, tú sabes, yo sé cómo preparar un mensaje. Y es muy fácil preparar un mensaje, una enseñanza, pues porque lo hemos hecho. Pero hay que recordar siempre que aparte de Cristo, pues no vale. Aparte de Cristo, no tendrá el fruto que podría tener si lo hiciéramos con Cristo como el enfoque de nuestra preparación.
porque no somos expertos, pero a veces pensamos que somos. No somos lo que debemos de ser, pero a veces pensamos que sí. Pero dice Cristo, sin mí, apartados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la instrucción, el principio es muy sencillo. De llevarlo a cabo es otra cosa, porque el mundo, el diablo y peor de todo, la carne de uno mismo. Sí, es muy fácil. Es muy fácil empezar a deslizarse un poquito, poco a poco, de permanecer en Cristo. Amén. O sea que podemos caer en una rutina Sí. y sin darnos cuenta ya nos estamos alejando y comenzamos a flotar, ¿no? Y a sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Sí. Hermano José, ¿podrías darnos un poquito a vista, como se dice, a vista de pájaro, los temas que vas a estar tocando? Sí, unos temas que vamos a ver, ya mencioné, uno es la importancia de permanecer en Cristo. Y cómo se aplica esto en varios aspectos de la vida cristiana y también para el ministerio. Cosas como nos ayudan en la separación del mundo, de la santidad personal, unos temas así. Y en otra ocasión pienso compartir el porqué. Ahora, ya sabemos el porqué, pero más profundamente ver el porqué de permanecer en Cristo. Y después cómo este camino con Cristo, permanecer en Cristo, afecta nuestra relación con los hermanos en Cristo, el cuerpo de Cristo, tanto como afecta nuestra relación con el mundo y cómo de ganarse almas para Cristo y también mantenernos separados, estando en el mundo, pero no parte del mundo. Y después, esto, una esponja. Eso es una enseñanza que ilustra más que nada lo que es permanecer en Cristo. Pero esto es para otro día, Juan. Muy bien. Una esponja. El secreto de la esponja. Muy bien. Seguramente vamos a estar muy atentos para el enseñando de la esponja. Desde luego, sí. Suena muy interesante. Sí, y cosas así porque en verdad, hermano, y tú lo sabes muy bien, y los que están viendo eso saben muy bien, que sin Cristo no podemos hacer nada. Y es tan sencillo y tan difícil, porque es muy fácil pasar un día tras otro día sin estar en la palabra, sin caminar con Cristo, y de repente, boom. Y los que fallan en el camino con Cristo, no pasen un día, 2 días. Es un tiempo flotando, como dijiste, ¿no? Y de repente se despierta uno y ya. Y podría pasar a cualquier persona, a cualquier cristiano, incluyendo a un servidor. Amén. Pues desde luego estaremos esperando con emoción esas enseñanzas que van a ser muy buenas, estoy seguro, de mucho ánimo. Así que aquellos que están viendo esta introducción a lo que vamos a estar aprendiendo de este podcast con este tema de permanece, pues ánimo, les invitamos a que no se pierdan las enseñanzas, que estén atentos. Va a ser un desafío y también yo creo que el deseo que debe de haber en cada uno de nosotros de no pensar que ya lo sabemos todo, que ya estamos libres de peligro o que ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Sino que el Señor nos ayude a ser sencillos y humildes y recordar siempre que si estamos firmes y si seguimos, pues es por la pura gracia del Señor. Pues, Así es. Hermano José, no sé si hay algo más que quisieras decir antes de despedirnos. Pues sí, un versículo más en 1 de Juan 2:28. Y ese es el porqué. Y eso también vamos a ver, pero más profundamente. Dice el apóstol Juan, y ahora, hijitos, permaneced en él. Juan se acordaba de las palabras de su maestro. Y él dice, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza
para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y empezamos con Juan 15, terminamos con 1 de Juan. Y yo creo que es un tema muy importante para que estemos firmes y para que sigamos adelante. Amén. Amén, hermano José. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición para compartir estas enseñanzas y que, insisto, estoy seguro que van a ser de mucha bendición. Muchísimas Amén. gracias, hermano José. Gracias, Juan. Gracias. Y pues una vez más animamos a aquellos que vean esto, pues que estén al tanto para cuando vayamos poniendo las enseñanzas de este tema tan apasionante e importante acerca de permanecer. ¿Quién no quiere terminar bien su carrera? Que el Señor nos ayude.